En el corazón de la Vía Láctea, donde las estrellas brillaban con una intensidad casi dolorosa, se alzaba el imponente Salón de la Concordia. Era aquí, en este lugar sagrado construido con la piedra lunar de Andrómeda y reforzado con la energía cristalina de Cygnus X1, donde el Consejo Galáctico se reunía. No eran simples políticos o diplomáticos, eran los guardianes de la paz intergaláctica, seres antiguos y poderosos, cada uno representante de una civilización única y milenaria. El Consejo Galáctico, oh, qué grupo tan peculiar y engreído. Imaginen una mesa redonda, pero en vez de caballeros, tienen a un crustáceo gigante con un monóculo, a una planta parlante con raíces que brillan, y a una nube de gas consciente que cambia de color según su humor. Todos muy importantes, todos muy serios, y todos, absolutamente todos, convencidos de que la galaxia giraba a su alrededor. Estaba el venerable Krill, representante de los crustáceos de Caridea. Su caparazón brillaba con reflejos iridiscentes y su voz, un crujido suave, siempre estaba llena de sabiduría, o eso creía él. Krill había visto nacer y morir estrellas, había presenciado el ascenso y la caída de imperios enteros. Por supuesto, creía que sabía lo que era mejor para todos. Luego estaba Flora, la embajadora de los Silvánides. Era una planta majestuosa, con hojas que cambiaban de color según la estación de su planeta natal. Sus raíces, sumergidas en un recipiente lleno de un líquido nutritivo brillante, irradiaban una luz suave y reconfortante. Flora era la voz de la naturaleza, la defensora del equilibrio y la armonía, siempre y cuando ese equilibrio y armonía coincidieran con los intereses de los Silvani, claro está. Y, por último, pero no menos importante, estaba Nimbus, el representante de los nebulosos de la nebulosa de Orión. Nimbus era una entidad gaseosa, un torbellino de colores cambiantes que flotaba grácilmente por la sala. Su voz, un susurro suave y resonante, podía ser tranquilizadora o aterradora, dependiendo de su estado de ánimo. Nimbus era la personificación de la imprevisibilidad, un ser cósmico que entendía los misterios del universo, o al menos, eso decía. Estos tres, junto con otros representantes de razas aún más extrañas y maravillosas, formaban el Consejo Galáctico. Su objetivo era mantener la paz y la armonía en la galaxia, evitar guerras y conflictos y asegurar que todas las civilizaciones pudieran prosperar juntas. Pero, en realidad, lo que hacían era sentarse en sus cómodos sillones, dar discursos largos y aburridos, y creerse superiores a todos los demás. Se reunían casi a diario, discutiendo sobre los problemas más importantes de la galaxia, el aumento de la piratería en los bordes exteriores, la escasez de cristales de energía en el sector Z, la disputa territorial entre los reptilianos de Draconis y los avianos de Aquila. Problemas serios, sin duda, pero que el Consejo abordaba con una lentitud exasperante y una burocracia sofocante. Cada decisión, por pequeña que fuera, debía ser votada, debatida, enmendada y revisada hasta la saciedad. El venerable Krill insistía en que cada propuesta debía ser analizada desde todos los ángulos posibles, Flora exigía que se tuvieran en cuenta las implicaciones ecológicas y Nimbus cambiaba de opinión cada 5 minutos, sembrando el caos y la confusión. En resumen, el Consejo Galáctico era un grupo de seres bien intencionados, pero terriblemente ineficientes. Estaban tan preocupados por mantener el statu quo y proteger sus propios intereses que a menudo olvidaban lo que realmente importaba, la paz y el bienestar de todos los habitantes de la galaxia. Y, por supuesto, estaban completamente convencidos de que ellos, y solo ellos, sabían lo que era mejor para todos. Esa arrogancia, esa ceguera, sería su perdición. Porque pronto, muy pronto, los humanos llegarían a la galaxia. Y nada volvería a ser lo mismo. La profecía se cumplió. Como un susurro en el viento estelar, la noticia se extendió por toda la galaxia, los humanos habían llegado. No eran una leyenda, ni un cuento de viejas civilizaciones, eran reales, palpables, y estaban a las puertas del Consejo Galáctico. Al principio, hubo escepticismo. ¿Humanos? ¿Seres de un planeta insignificante, orbitando una estrella amarilla y común? ¿Qué podían ofrecer a la galaxia? ¿Qué sabiduría ancestral podían compartir? ¿Qué poder militar podían desplegar? El venerable Krill, con su característico crujido de desdén,
llegó a sugerir que se trataba de una broma elaborada, un estratagema de algún imperio rival para desestabilizar el Consejo. Flora, por su parte, expresó su preocupación por el impacto ecológico que la llegada de una nueva especie podría tener en los ecosistemas galácticos. Y Nimbus, fiel a su naturaleza impredecible, osciló entre el entusiasmo desbordado y el terror absoluto. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables. Las naves humanas, con su diseño tosco y pragmático, pero sorprendentemente eficientes, habían sido detectadas en los límites del espacio conocido. Sus señales de comunicación, aunque rudimentarias, eran claras e inequívocas, buscaban establecer contacto, ofrecer amistad y unirse a la comunidad galáctica. El Consejo Galáctico, a pesar de sus dudas y reservas, no podía ignorarlos. Después de todo, la paz y la armonía eran su razón de ser, y rechazar a una nueva especie sin siquiera darles una oportunidad sería una flagrante contradicción. Así que, con una mezcla de curiosidad, desconfianza y, sobre todo, arrogancia, decidieron invitarlos a una reunión formal en el Salón de la Concordia. Los humanos llegaron en su nave insignia, la Intrépida. Era una nave robusta y funcional, sin adornos innecesarios ni lujos ostentosos. Su diseño reflejaba la mentalidad humana, práctica, ingeniosa y resistente. Al frente de la delegación humana estaba la embajadora Elena Ramírez, una mujer de mediana edad con una mirada inteligente y decidida. Su rostro, curtido por el sol y marcado por la experiencia, transmitía una sensación de calma y confianza. Acompañándola, un equipo heterogéneo de científicos, ingenieros, diplomáticos y militares. Cada uno de ellos representaba una faceta diferente de la humanidad, una mezcla de culturas, idiomas y creencias. Eran diferentes, sí, pero compartían un rasgo común, una determinación inquebrantable de representar a su especie con orgullo y dignidad. Al verlos entrar en el Salón de la Concordia, el Consejo Galáctico no pudo evitar sentirse decepcionado. Eran pequeños, frágiles, y su apariencia era sorprendentemente ordinaria. No tenían caparazones iridiscentes, ni raíces brillantes, ni cuerpos gaseosos que cambiaban de color. Eran simplemente humanos, seres de carne y hueso, con sus virtudes y defectos. El Venerable Krell no pudo evitar un crujido de superioridad. «¿Qué seres tan insignificantes?», pensó. «No representan ninguna amenaza para nuestra hegemonía». Flora asintió con gravedad. «Su impacto ecológico podría ser devastador», murmuró. «Debemos controlarlos de cerca». Y Nimbus, por una vez, parecía estar de acuerdo con ambos. «Son tan predecibles», suspiró. «No hay nada interesante en ellos». El Consejo Galáctico, cegado por su arrogancia y sus prejuicios, cometió un error fatal, subestimó a los humanos. Los vieron como seres inferiores, fáciles de manipular y controlar. Creían que podrían imponerles sus reglas y expectativas, que podrían integrarlos a su sociedad sin ningún problema. No entendían la verdadera naturaleza de la humanidad, su espíritu indomable, su capacidad de adaptación y su inquebrantable deseo de libertad. Pronto, muy pronto, el Consejo Galáctico aprendería su error. Porque los humanos no eran tan fáciles de controlar como creían. Y su llegada a la galaxia marcaría el comienzo de una nueva era, una era de cambio, desafío y, quizás, incluso de esperanza. La embajadora Ramírez se sentó frente al Consejo Galáctico, manteniendo la compostura mientras Krill, Flora y Nimbus la miraban con una mezcla de condescendencia y curiosidad. La sala estaba llena de tensión, un silencio pesado interrumpido solo por el zumbido suave de los generadores de energía. Las negociaciones de paz estaban a punto de comenzar, pero desde el principio, quedó claro que el Consejo tenía una agenda muy diferente a la de los humanos. Embajadora Ramírez, comenzó Krill, con su voz crujiente llena de falsa amabilidad, nos complace darles la bienvenida a la comunidad galáctica. Esperamos que su integración sea pacífica y provechosa para todos. Ramírez asintió con una sonrisa educada. Agradecemos la invitación, Venerable Krell. Estamos ansiosos por colaborar y contribuir a la paz y la prosperidad de la galaxia. Pero la cordialidad inicial no duró mucho. Krill pronto empezó a enumerar las reglas y regulaciones que los humanos debían seguir para ser aceptados en la comunidad galáctica.
Eran una lista larga y compleja, llena de términos y condiciones que parecían diseñados para limitar la soberanía y la libertad de los humanos. Deben someter sus flotas espaciales a la supervisión del Comando Galáctico, declaró Krill, con un tono que no admitía réplica. Deben compartir sus tecnologías con el resto de la galaxia. Y, por supuesto, deben acatar las leyes del Consejo Galáctico, que han sido establecidas para garantizar la paz y la armonía. Ramírez frunció el ceño. Con el debido respeto, venerable Krill, esas condiciones parecen un poco restrictivas. Entendemos la necesidad de reglas y regulaciones, pero creemos que deben ser justas y equitativas. No podemos aceptar condiciones que comprometan nuestra soberanía y nuestra capacidad de defendernos. Flora intervino, con su voz suave y melódica. Embajadora Ramírez, deben entender que la galaxia es un lugar peligroso. Hay fuerzas oscuras que amenazan la paz y la estabilidad. El Consejo Galáctico está aquí para protegerlos, pero para hacerlo, necesitamos su cooperación. Cooperación no significa sumisión, respondió Ramírez, con firmeza. Estamos dispuestos a colaborar, a compartir nuestros conocimientos y recursos, pero no vamos a renunciar a nuestra libertad. Creemos en la autodeterminación y en el derecho de cada especie a elegir su propio destino. Nimbus, que hasta ese momento había permanecido en silencio, soltó una risita suave. Qué ingenuos son los humanos, dijo, con un tono condescendiente. Creen que pueden cambiar las reglas del juego. No entienden que el Consejo Galáctico es la autoridad suprema en esta galaxia. Con todo respeto, Nimbus, dijo Ramírez, manteniendo la calma, creemos que la autoridad debe ser ganada, no impuesta. Y creemos que las reglas deben ser justas para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Las negociaciones se estancaron. El Consejo Galáctico insistió en sus condiciones, y los humanos se negaron a ceder. La tensión en la sala aumentó hasta un punto casi insoportable. Ramírez intentó razonar con el Consejo, explicarles que los humanos eran una especie pacífica y cooperativa, pero que también eran orgullosos y decididos. Les dijo que no buscaban dominar la galaxia, sino simplemente encontrar su lugar en ella. Pero el Consejo no escuchaba. Estaban demasiado cegados por su propia arrogancia y sus prejuicios para ver la verdad. Creían que los humanos eran una amenaza para su poder y su hegemonía, y estaban decididos a someterlos a su voluntad. Finalmente, Ramírez se levantó de su silla. Creo que hemos llegado a un punto muerto, dijo, con un tono de decepción. No podemos aceptar sus condiciones. No son justas, no son equitativas, y no respetan nuestra soberanía. Lo siento, pero debemos retirarnos de las negociaciones. Krill, Flora y Nimbus la miraron con incredulidad. No podían creer que los humanos se atrevieran a desafiarlos. Están cometiendo un grave error, dijo Krill, con un tono amenazante. Se arrepentirán de esto. Ramírez no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió del Salón de la Concordia, seguida por su equipo. Dejaron al Consejo Galáctico en silencio, atónitos y furiosos. Las negociaciones de paz habían fracasado. Y el futuro de la galaxia, de repente, se había vuelto mucho más incierto. En la Intrépida, de regreso a su sector del espacio, el ambiente era tenso. La frustración era palpable, casi tan densa como la atmósfera de Júpiter. La embajadora Ramírez observaba el espacio profundo, su rostro reflejando una mezcla de decepción y enojo contenido. A su lado, el capitán Eva Rostova caminaba de un lado a otro, visiblemente agitada. No puedo creerlo, embajadora, dijo Rostova, con la voz cargada de indignación. Nos trataron como si fuéramos niños. Como si no tuviéramos nada que ofrecer. ¿Quiénes se creen que son? Ramírez suspiró. Lo sé, Eva. Fue desalentador. Pero no debemos dejar que su arrogancia nos afecte. Sabíamos que no sería fácil. ¿Fácil? Nos insultaron, embajadora. Nos ofrecieron migajas y esperaban que estuviéramos agradecidos. Ni siquiera se molestaron en escucharnos. Les explicamos nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas, y lo ignoraron todo. Varios miembros del equipo asintieron en señal de acuerdo. El científico jefe,
el doctor Kenji Tanaka, un hombre normalmente tranquilo y reservado, apretaba los puños con fuerza. La diplomática, la doctora Sofía Álvarez, tenía los ojos enrojecidos por la rabia. Incluso el representante militar, el coronel David Chan, un veterano curtido en 1000 batallas, parecía visiblemente molesto. Intenté explicarles los beneficios de nuestra tecnología de energía limpia, dijo Tanaka, con un tono amargado. Podría ayudar a resolver la crisis energética que azota varios sectores de la galaxia. Pero ni siquiera me dejaron terminar de hablar. Y yo traté de explicarles nuestra filosofía de gobierno, basada en la democracia y el respeto a los derechos humanos, añadió Álvarez, con la voz temblorosa. Creemos en la igualdad, en la justicia, en la libertad, y ellos se rieron de nosotros. Dijeron que nuestros ideales eran utópicos, que no tenían cabida en la realidad galáctica. Chen, por su parte, no había dicho mucho, pero su presencia imponente y su mirada penetrante transmitían un mensaje claro: no toleraría la falta de respeto hacia su especie. Estamos dispuestos a defender nuestros principios, dijo finalmente, con un tono grave. Si el Consejo Galáctico cree que puede intimidarnos, se equivoca. Ramírez levantó la mano para calmar los ánimos. Entiendo su frustración, y la comparto. Pero no podemos permitir que la ira nos ciegue. Debemos mantener la calma y la objetividad. Tenemos que analizar la situación con cuidado y decidir cuál es el mejor camino a seguir. ¿Y cuál es ese camino, embajadora?, preguntó Rostova, con escepticismo. ¿Acaso cree que el Consejo Galáctico va a cambiar de opinión? ¿Que de repente van a empezar a escucharnos y a respetarnos? Ramírez se quedó en silencio durante un momento, reflexionando sobre las palabras de Rostova. Sabía que la capitana tenía razón. Era poco probable que el Consejo Galáctico cambiara su actitud arrogante y condescendiente. Pero eso no significaba que debían rendirse. No lo sé, Eva, respondió finalmente. No sé si el Consejo Galáctico va a cambiar. Pero sí sé que no podemos permitir que nos pisoteen. No podemos aceptar ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Somos humanos, y merecemos respeto. Entonces, ¿qué hacemos, embajadora?, preguntó Tanaka, con esperanza. ¿Declaramos la guerra al Consejo Galáctico? Ramírez sonrió levemente. No, Kenji. La guerra no es la respuesta. No somos una especie belicista. Creemos en la diplomacia, en el diálogo, en la búsqueda de soluciones pacíficas. Pero, ¿cómo podemos dialogar con alguien que no nos escucha?, insistió Álvarez, con frustración. Ramírez se enderezó, con una determinación renovada en su mirada. Encontraremos una manera, dijo, con convicción. Encontraremos una manera de hacer que el Consejo Galáctico nos escuche. Encontraremos una manera de hacer que nos respeten. Somos humanos, y somos ingeniosos. Somos persistentes. Y no nos rendiremos hasta que se nos trate con la dignidad que merecemos. El silencio inundó la sala, pero esta vez no era un silencio de frustración, sino de esperanza y renovada determinación. Los humanos, aunque insultados y menospreciados, no se rendirían. La intrépida se alejó del Salón de la Concordia, dejando atrás un Consejo Galáctico atónito y furioso. Pero la partida de los humanos no fue silenciosa. Antes de activar los motores de salto hiperespacial, la embajadora Ramírez envió un mensaje final al Consejo, un mensaje que resonaría en toda la galaxia. Al Consejo Galáctico, comenzó Ramírez, con una voz clara y firme que transmitía una mezcla de decepción y determinación. Hemos intentado negociar con ustedes de buena fe. Hemos intentado explicarles nuestras necesidades, nuestros valores, nuestras aspiraciones. Pero ustedes se han negado a escucharnos. Se han negado a vernos como iguales. Nos han tratado con desprecio y condescendencia. No podemos negociar con gente que no escucha. No podemos construir una relación basada en el desprecio y la desigualdad. Por lo tanto, nos retiramos de la comunidad galáctica. Regresaremos a nuestro sector del espacio y nos centraremos en nuestro propio desarrollo. Tal vez, algún día, cuando estén dispuestos a escucharnos y a respetarnos, podamos volver a hablar. Hasta entonces, adiós.
El mensaje de Ramírez resonó en el Salón de la Concordia, dejando a Krill, Flora y Nimbus en silencio. Por un momento, parecieron sorprendidos, incluso un poco preocupados. Pero pronto, su arrogancia volvió a apoderarse de ellos. «¡Qué ridículos!», dijo Krill, con su característico crujido de desdén. «¿Creen que pueden desafiarnos? No entienden que la galaxia necesita al Consejo Galáctico. Sin nosotros, reinaría el caos». «Son tan emocionales», añadió Flora, con un tono condescendiente. «No entienden la importancia de la lógica y la razón. Se dejan llevar por sus sentimientos. Y son tan predecibles», suspiró Nimbus, con aburrimiento. «Siempre hacen lo mismo. Se ofenden, se enojan, y luego se van. No tienen imaginación». El Consejo Galáctico se echó a reír. Se burlaron de los humanos, de su ingenuidad, de su orgullo, de su incapacidad para adaptarse a las realidades galácticas. Creían que habían ganado. Creían que se habían librado de un problema. «Que se vayan», dijo Krill, con un gesto de desprecio. «No los necesitamos. Hay muchas otras especies que están dispuestas a seguir nuestras reglas». «Sí», añadió Flora. «Podemos encontrar una manera de compensar su ausencia. Tal vez podamos persuadir a los reptilianos de Draconis para que se unan a nosotros. Son mucho más pragmáticos y obedientes. O tal vez podamos crear una nueva especie, diseñada específicamente para servir a nuestros propósitos», sugirió Nimbus, con una sonrisa malévola. «Podríamos llamarlos los serviles». El Consejo Galáctico continuó burlándose de los humanos, sin darse cuenta del grave error que estaban cometiendo. No entendían que los humanos no eran una amenaza para su poder, sino una oportunidad para construir un futuro mejor para la galaxia. No entendían que los humanos, con su ingenio, su perseverancia y su inquebrantable deseo de libertad, podrían aportar una nueva perspectiva y una nueva energía a la comunidad galáctica. Pero el Consejo estaba ciego, sordo y mudo ante las posibilidades. Estaban demasiado preocupados por proteger su propia hegemonía para ver el potencial de la humanidad. Y así, los humanos se fueron, dejando atrás un Consejo Galáctico lleno de arrogancia y complacencia. Mientras la intrépida se adentraba en el hiperespacio, la embajadora Ramírez miraba hacia atrás, hacia el Salón de la Concordia, con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que habían tomado la decisión correcta. No podían quedarse en un lugar donde no eran respetados. Pero también sabía que su partida tendría consecuencias. El futuro de la galaxia era incierto. Y el Consejo Galáctico, con su arrogancia y su ceguera, podría estar a punto de cometer un error aún mayor. El Consejo Galáctico, con su arrogancia intacta, siguió adelante con sus vidas, como si la partida de los humanos no hubiera sido más que una pequeña molestia. Krill volvió a sus largos discursos sobre la importancia de la tradición. Flora se preocupó por el equilibrio ecológico, siempre y cuando beneficiara a su especie, y Nimbus siguió cambiando de opinión cada 5 minutos, sembrando el caos y la confusión. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. La galaxia, que antes había sido relativamente pacífica, al menos en comparación con otras galaxias, comenzó a desestabilizarse. Los conflictos, que antes eran pequeños y aislados, empezaron a extenderse y a intensificarse. La disputa territorial entre los reptilianos de Draconis y los avianos de Aquila, que antes había sido una simple molestia, se convirtió en una guerra abierta. Las flotas de ambas especies se enfrentaron en encarnizadas batallas, destruyendo planetas y sistemas estelares enteros. El Consejo Galáctico intentó mediar, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Los reptilianos y los avianos ya no confiaban en ellos. Los veían como seres corruptos e ineficaces, incapaces de proteger sus intereses. La piratería en los bordes exteriores, que antes había sido un problema menor, se disparó. Las bandas de piratas, envalentonadas por la falta de autoridad, atacaron naves comerciales, saquearon colonias y esclavizaron a poblaciones enteras. El Comando Galáctico, que antes había sido una fuerza respetada, se vio superado por la situación. Sus naves eran lentas y obsoletas, y sus soldados estaban desmoralizados y mal entrenados.
La escasez de cristales de energía en el sector Z, que antes había sido un problema técnico, se convirtió en una crisis humanitaria. Los planetas que dependían de los cristales para su energía empezaron a sufrir apagones, hambrunas y enfermedades. El Consejo Galáctico intentó enviar ayuda, pero sus esfuerzos fueron obstaculizados por la burocracia y la corrupción. Los suministros nunca llegaron a su destino, y la gente murió de hambre y frío. La galaxia se hundió en el caos. Las guerras, la piratería y la escasez de recursos se extendieron como una plaga, amenazando la paz y la estabilidad de todas las civilizaciones. El Consejo Galáctico, que antes se había creído invencible, se vio impotente para detener la marea. Krill, Flora y Nimbus se reunieron en el Salón de la Concordia, con rostros de preocupación. Por primera vez en mucho tiempo, dejaron de lado su arrogancia y sus prejuicios y se enfrentaron a la dura realidad: la galaxia se estaba desmoronando, y ellos eran los responsables. Debemos hacer algo, dijo Krill, con un tono de desesperación. Debemos encontrar una manera de restaurar el orden. Pero, ¿qué podemos hacer?, preguntó Flora, con los ojos llenos de lágrimas. Hemos perdido la confianza de la gente. Ya nadie nos escucha. Tal vez deberíamos pedir ayuda a los humanos, sugirió Nimbus, con un tono vacilante. Krill y Flora lo miraron con incredulidad. ¿A los humanos?, preguntaron al unísono. ¿Después de cómo los tratamos? ¿Después de cómo nos burlamos de ellos? No tenemos otra opción, respondió Nimbus, con un tono sombrío. Hemos intentado todo lo demás, y nada ha funcionado. Tal vez, los humanos sean la única esperanza que nos queda. Krill y Flora se quedaron en silencio, reflexionando sobre las palabras de Nimbus. Sabían que tenía razón. Habían cometido un grave error al subestimar a los humanos. Habían sido ciegos, sordos y mudos ante su potencial. Y ahora, la galaxia estaba pagando el precio. Está bien, dijo finalmente Krill, con un suspiro. Enviaremos un mensaje a los humanos. Les pediremos que regresen y nos ayuden a restaurar la paz. Pero, ¿por qué iban a ayudarnos?, preguntó Flora, con escepticismo. ¿Por qué iban a perdonar nuestro trato? ¿Por qué iban a arriesgar sus vidas para salvar a una galaxia que los despreció? No lo sé, respondió Krill, con un tono de tristeza. Pero debemos intentarlo. No tenemos nada que perder. Y tal vez, solo tal vez, los humanos sean lo suficientemente generosos para darnos una segunda oportunidad. El Consejo Galáctico, humillado y desesperado, estaba a punto de enfrentarse a la consecuencia más amarga de su arrogancia. La galaxia necesitaba a los humanos, y no sabían si estos estarían dispuestos a ayudar. El silencio en el Salón de la Concordia era ahora diferente. Ya no era el silencio arrogante y complaciente de quienes creen saberlo todo, sino el silencio pesado y culpable de quienes se han dado cuenta de su error. Krill, Flora y Nimbus se sentaban en sus respectivos lugares, con la mirada perdida en el vacío. La galería de retratos de los antiguos miembros del Consejo Galáctico parecía observarlos con reprobación. ¿Recuerdan cuando se burlaron de su ingenuidad?, preguntó Nimbus, con un susurro apenas audible. Dijimos que eran demasiado emocionales, que no entendían la realidad galáctica. Pero tal vez la ingenuidad sea lo que necesitamos ahora. Flora asintió con tristeza. Y su insistencia en la igualdad y la justicia, añadió. Nosotros lo vimos como una amenaza para nuestro poder. Pero tal vez la igualdad y la justicia sean la única manera de construir una paz duradera. Krill, que normalmente era el más inflexible y arrogante de los tres, guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, suspiró y dijo: subestimamos su capacidad de adaptación. Pensamos que se someterían a nuestras reglas, que se convertirían en simples peones en nuestro juego. Pero nos equivocamos. Son más fuertes y más inteligentes de lo que creíamos. El Consejo Galáctico empezó a revisar los archivos de la delegación humana. Observaron los informes de los científicos, las propuestas de los diplomáticos, los planes de los ingenieros. Y poco a poco, empezaron a darse cuenta de lo mucho que habían perdido. Su tecnología de energía limpia, dijo Krill, con asombro.
Podría haber resuelto la crisis energética en el sector Z. Hubiéramos salvado miles de vidas. Y su sistema de gobierno, añadió Flora, basado en la democracia y el respeto a los derechos humanos. Podría haber servido de modelo para otras civilizaciones. Hubiéramos evitado muchas guerras y conflictos. Y su capacidad para trabajar en equipo, suspiró Nimbus. A pesar de sus diferencias culturales e ideológicas, siempre lograban encontrar un terreno común. Hubiéramos aprendido mucho de ellos. El Consejo Galáctico empezó a extrañar a los humanos. Extrañaban su energía, su entusiasmo, su optimismo. Extrañaban su capacidad para ver el mundo de una manera diferente, para desafiar las convenciones y para encontrar soluciones innovadoras a los problemas. Extrañaban su humanidad. Nos hicieron sentir incómodos, dijo Krill, con un tono de arrepentimiento. Nos obligaron a cuestionar nuestras propias creencias y valores. Pero eso era bueno para nosotros. Necesitábamos ese desafío. Nos recordaron que somos parte de algo más grande, añadió Flora. Que no somos los únicos que importan. Que debemos preocuparnos por el bienestar de todas las especies, no solo de la nuestra. Nos mostraron que la paz no es solo la ausencia de guerra, concluyó Nimbus. Sino también la presencia de justicia, igualdad y respeto. Y que la paz no se puede imponer desde arriba, sino que debe construirse desde abajo, con la participación de todos. El Consejo Galáctico se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Habían rechazado a una especie que podría haberlos ayudado a construir un futuro mejor para la galaxia. Habían sido ciegos, sordos y mudos ante el potencial de la humanidad. Ahora, la galaxia estaba sufriendo las consecuencias de su arrogancia. Las guerras, la piratería y la escasez de recursos amenazaban con destruir todo lo que habían construido. Y el Consejo Galáctico, humillado y desesperado, se enfrentaba a la dura realidad, necesitaban a los humanos. Pero, ¿cómo podían pedirles ayuda después de cómo los habían tratado? ¿Cómo podían esperar que los perdonaran? ¿Cómo podían convencerlos de que regresaran? El Consejo Galáctico no tenía respuestas. Pero sabían que debían intentarlo. La paz de la galaxia dependía de ello. Y tal vez, solo tal vez, los humanos fueran lo suficientemente generosos para darles una segunda oportunidad. Empezaron a redactar el mensaje, cada palabra pesada con el arrepentimiento y la esperanza de que, al otro lado del vacío, alguien estuviera dispuesto a escuchar. El mensaje del Consejo Galáctico fue enviado a través de los canales de comunicación más seguros y confiables, con la esperanza de que llegara a su destino. La espera fue agonizante. Krill, Flora y Nimbus apenas podían dormir, comían poco y pasaban la mayor parte del tiempo revisando los sensores, esperando una respuesta. Finalmente, llegó. Un mensaje, corto y conciso, proveniente del sector del espacio humano. El Consejo Galáctico contuvo la respiración mientras lo desencriptaban. Al Consejo Galáctico, decía el mensaje, con la voz fría y profesional de la embajadora Ramírez. Hemos recibido su solicitud de ayuda. Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido que estamos dispuestos a volver a negociar. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el Salón de la Concordia. Los humanos estaban dispuestos a darles una segunda oportunidad. Pero la alegría fue efímera. La siguiente frase del mensaje enfrió el entusiasmo del Consejo Galáctico como un baño de nitrógeno líquido. Sin embargo, continuaba el mensaje, estas negociaciones se llevarán a cabo bajo nuevas reglas. Reglas que garantizan la igualdad, el respeto mutuo y la transparencia. Reglas que impiden que una sola especie o grupo de especies impongan su voluntad sobre los demás. El Consejo Galáctico se quedó en silencio, digiriendo las palabras de Ramírez. ¿Nuevas reglas? ¿Reglas que limitarían su poder? ¿Reglas que les obligarían a tratar a todas las especies como iguales? Era una propuesta audaz, incluso revolucionaria. ¿Qué quieren decir con nuevas reglas?, preguntó Krill, con un tono cauteloso. Hemos gobernado esta galaxia durante milenios. Nuestras reglas han garantizado la paz y la estabilidad. Sus reglas han garantizado la paz y la estabilidad, para ustedes, respondió Ramírez, con un tono seco.
Para el resto de la galaxia, sus reglas han significado opresión, desigualdad y sufrimiento. Es hora de un cambio. Ramírez procedió a enumerar las nuevas reglas. El Consejo Galáctico ya no sería la autoridad suprema en la galaxia. Sus decisiones estarían sujetas a la revisión de un nuevo órgano, compuesto por representantes de todas las especies, incluidas las que antes habían sido marginadas y oprimidas. Todas las especies tendrían derecho a participar en la toma de decisiones, y cada voto tendría el mismo peso. El Consejo Galáctico ya no podría imponer sus reglas a los demás. En cambio, debería trabajar en colaboración con otras especies para encontrar soluciones que beneficien a todos. El Consejo Galáctico se sintió ultrajado. Estas nuevas reglas eran una afrenta a su poder, una humillación a su dignidad. ¿Cómo podían aceptar semejante propuesta? ¿Cómo podían renunciar a su autoridad y someterse a la voluntad de los demás? Esto es inaceptable, dijo Krill, con un tono furioso. No podemos renunciar a nuestro poder. No podemos permitir que especies inferiores nos dicten lo que debemos hacer. Especies inferiores, repitió Ramírez, con un tono de incredulidad. ¿Todavía siguen pensando así? ¿Todavía no se han dado cuenta de su error? Si quieren nuestra ayuda, deben aceptar nuestras reglas. No hay otra opción. El Consejo Galáctico se enfrentó a una decisión difícil. Podían rechazar las nuevas reglas y seguir sufriendo las consecuencias del caos galáctico. O podían tragarse su orgullo y aceptar las condiciones de los humanos. La discusión se prolongó durante horas. Krill y Flora se mostraron reacios a ceder, argumentando que las nuevas reglas eran injustas y peligrosas. Nimbus, sin embargo, se mostró más abierto a la idea. No tenemos nada que perder, dijo. Hemos intentado todo lo demás, y nada ha funcionado. Tal vez, estas nuevas reglas sean lo que necesitamos para construir un futuro mejor. Finalmente, después de mucho debate, el Consejo Galáctico llegó a una conclusión. Estaban desesperados. La galaxia se estaba desmoronando. Y necesitaban la ayuda de los humanos. Está bien, dijo Krill, con un suspiro. Aceptamos sus reglas. Estamos dispuestos a volver a negociar. El futuro de la galaxia, una vez más, pendía de un hilo. Pero esta vez, el hilo estaba tejido con la esperanza de la igualdad y el respeto mutuo. La aceptación de las nuevas reglas por parte del Consejo Galáctico no fue un acto de convicción, sino de desesperación. Krill, Flora y Nimbus se tragaron su orgullo y firmaron el acuerdo, sabiendo que era la única manera de salvar la galaxia del caos. Pero en sus corazones, todavía albergaban dudas y reservas. ¿Realmente podrían renunciar a su poder? ¿Realmente podrían tratar a todas las especies como iguales? ¿Realmente podrían construir un futuro basado en la igualdad y el respeto mutuo? Sin embargo, a medida que pasaban los días y la situación en la galaxia seguía empeorando, el Consejo Galáctico empezó a darse cuenta de la magnitud de su error. Vieron con sus propios ojos el sufrimiento de las especies oprimidas, la injusticia de las guerras territoriales, la desesperación de las víctimas de la piratería. Y poco a poco, empezaron a comprender que las nuevas reglas no eran una amenaza para su poder, sino una oportunidad para construir un futuro mejor para todos. Hemos estado tan preocupados por proteger nuestros propios intereses, dijo Flora, con un tono de arrepentimiento, que hemos olvidado que somos los guardianes de la paz y la armonía en la galaxia. Hemos fallado en nuestra misión. Hemos sido ciegos ante el sufrimiento de los demás, añadió Nimbus. Hemos creído que éramos superiores a las demás especies, que teníamos derecho a imponer nuestra voluntad sobre ellas. Pero estábamos equivocados. Todos somos iguales, y todos merecemos respeto. Hemos aprendido una lección dolorosa, concluyó Krill. El poder sin responsabilidad es peligroso. La arrogancia ciega. Y la injusticia conduce al caos. Debemos cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Debemos aprender a escuchar a los demás, a respetar sus derechos y a trabajar en colaboración con ellos para construir un futuro mejor. El Consejo Galáctico empezó a implementar las nuevas reglas. Crearon el nuevo órgano de gobierno, compuesto por representantes de todas las especies, y le otorgaron el poder de revisar sus decisiones.
Empezaron a trabajar en colaboración con otras especies para resolver los conflictos y abordar las crisis humanitarias. Y empezaron a promover la igualdad, la justicia y el respeto mutuo en toda la galaxia. El cambio no fue fácil. Hubo resistencia por parte de algunas especies que se beneficiaban del antiguo sistema. Hubo desacuerdos y tensiones entre los diferentes grupos. Pero el Consejo Galáctico perseveró, guiado por su nueva comprensión de la importancia de la igualdad y el respeto. Poco a poco, la situación en la galaxia empezó a mejorar. Las guerras territoriales disminuyeron, la piratería se redujo y la crisis energética se resolvió. Las especies oprimidas empezaron a prosperar y la confianza en el Consejo Galáctico se restableció. La galaxia, una vez al borde del colapso, comenzó a recuperarse. Y el Consejo Galáctico, humilde y arrepentido, se ganó el respeto y la admiración de todas las especies. Habían aprendido una lección valiosa: la paz no se puede imponer desde arriba, sino que debe construirse desde abajo, con la participación de todos. Y la igualdad, la justicia y el respeto mutuo son los pilares fundamentales de una sociedad galáctica próspera y armoniosa. El Consejo Galáctico, transformado por su experiencia, estaba listo para recibir de nuevo a los humanos, no como inferiores a ser controlados, sino como iguales con quienes construir un nuevo futuro. El día en que los humanos regresaron a la galaxia, el Salón de la Concordia era un lugar muy diferente. Ya no era un templo de la arrogancia y el poder, sino un símbolo de la humildad y la esperanza. Los retratos de los antiguos miembros del Consejo Galáctico, que antes parecían observarlos con reprobación, ahora parecían sonreír con aprobación. Krill, Flora y Nimbus esperaban ansiosamente la llegada de la delegación humana. Habían pasado meses desde que aceptaron las nuevas reglas, y durante ese tiempo habían trabajado incansablemente para implementar los cambios y ganarse la confianza de las demás especies. Sabían que todavía tenían mucho camino por recorrer, pero estaban decididos a hacer lo correcto. Finalmente, la Intrépida apareció en los sensores. La nave, que antes había sido recibida con desdén, ahora era vista como un faro de esperanza. El Consejo Galáctico contuvo la respiración mientras la nave se acercaba al Salón de la Concordia. La embajadora Ramírez salió de la nave, acompañada por su equipo. Su rostro, que antes había reflejado decepción y enojo, ahora irradiaba una sonrisa cálida y sincera. Saludó al Consejo Galáctico con un gesto de respeto. Venerables Krill, Flora y Nimbus, dijo Ramírez, con un tono amable. Es un placer volver a verlos. Agradecemos su invitación y su compromiso con la igualdad y el respeto. El Consejo Galáctico respondió con una reverencia. Embajadora Ramírez, dijo Krill, con humildad. El placer es nuestro. Hemos aprendido mucho desde su última visita. Nos hemos dado cuenta de nuestro error y estamos decididos a hacer lo correcto. Las negociaciones comenzaron de inmediato. Pero esta vez, no hubo imposiciones ni amenazas. Hubo diálogo, respeto y colaboración. El Consejo Galáctico escuchó atentamente las propuestas de los humanos, y los humanos escucharon atentamente las preocupaciones del Consejo Galáctico. Juntos, encontraron soluciones que beneficiaron a todas las especies. Los humanos aportaron su tecnología de energía limpia, su sistema de gobierno democrático y su capacidad para trabajar en equipo. El Consejo Galáctico aportó su experiencia, sus recursos y su compromiso con la paz y la armonía. Juntos, construyeron un futuro mejor para la galaxia. Las guerras territoriales cesaron por completo, la piratería fue erradicada y la crisis energética se resolvió definitivamente. Las especies oprimidas prosperaron, y la igualdad, la justicia y el respeto mutuo se convirtieron en los pilares fundamentales de la sociedad galáctica. La paz volvió a la galaxia. Una paz duradera, basada en la comprensión, la colaboración y el respeto mutuo. Una paz que no fue impuesta desde arriba, sino construida desde abajo, con la participación de todos. El Consejo Galáctico, transformado por su experiencia, se convirtió en un verdadero guardián de la paz y la armonía. Escucharon a los humanos, respetaron sus derechos y trabajaron en colaboración con ellos para construir un futuro mejor para todos.
Y los humanos, con su ingenio, su perseverancia y su inquebrantable deseo de libertad, se convirtieron en un ejemplo para toda la galaxia. Demostraron que la paz es posible, incluso entre las especies más diferentes, siempre y cuando haya igualdad, justicia y respeto mutuo. El Salón de la Concordia, una vez símbolo de la arrogancia y el poder, se convirtió en un símbolo de la esperanza y la reconciliación. Un lugar donde todas las especies podían reunirse en paz y armonía para construir un futuro mejor para todos. Y así, la galaxia vivió en paz y prosperidad durante muchos años, gracias a la humildad del Consejo Galáctico y a la sabiduría de los humanos. La lección había sido aprendida: escuchar y respetar, en lugar de imponer y controlar, era el verdadero camino hacia la paz duradera.